Me gusta este tema porque dice, hay alguien que lo crea. Estamos tumbando muros, estamos arrancando a esta hora. 20 minutos, no, perdón, 20 horas. 20 horas. Un minuto faltan para las 8 de la noche. Arrancamos una hora antes porque hoy tenemos un programa especial. Alberto, Milton, muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches Santi, buenas noches a todos los que están del otro lado, Dios me los bendiga ricamente. Acá estamos en el episodio número 14. Impresionante. Ya, rapidísimo pasa el tiempo. Así los que acá episodios, así que los episodios varias charlas a full. mesa. Y bueno, ya le damos lugar al invitado que se pueda presentar. Está con nosotros en esta noche. Bueno, gracias. Mi nombre es Alberto Blanes, soy de la ciudad de Posadas, Misiones, y bueno, estoy aquí en la parroquia de la Asunción con motivo de la Semana Eucarística, preparando la fiesta católica del Corpus Christi. Y bueno, acá el pastor Milton me ha invitado generosamente a participar de este programa, así que hicimos ahí unos engranajes ahí para poder encajar con los horarios. Por eso también discúlpenlo a Santiago que adelantó una hora para que podamos estar juntos. No, Así por favor, así tiene que ser. Tenemos que compartir, tenemos que aprovechar porque es un programa especial en el que se va a trabajar sobre varios temas, ¿sí? Porque yo siempre digo y aclaro, yo no sé lo que trae Milton a la mesa. Acá es donde arranca y acá es donde empezamos a opinar desde nuestro punto de vista y charlamos. Y le damos, por supuesto, siempre la participación a la gente que nos escucha, nos sigue en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en el Facebook Live, y a la gente que está en el Facebook, si por ahí se corta un poquito me avisan y toqueteamos un poquito el tema del video para que se vea bien y demás. Así que, Milton, ¿arrancamos? Arrancamos así tirando muros, como dice el tema. Sí. Batalla cultural hoy. ¡Opa! Es el tema. ¡Opa! La batalla cultural, así que estamos en guerra, ¿viste? Estamos en guerra. Batalla cultural, señoras y señores. Batalla cultural. La pregunta es si es necesario Dios para la sociedad en que vivimos. ¿Qué aporta el cristianismo en nuestra sociedad? ¿Es lo mismo que haya cristiano, que no haya, que no esté la iglesia? ¿Qué aportó en la historia? Un poco todo esto, ¿no? De las nuevas ideologías, y a veces la iglesia presenta oposición, un movimiento de oposición al avance del... Por eso, batalla cultural, ¿no? Batalla cultural, Porque gran batalla cultural. batalla. Algo de eso habíamos charlado con Alberto. Sí, en el programa que estuve mañana, contigo, sí. ahí brevemente habíamos empezado ahí como la punta del ovillo de todo esto, ¿no? Sí. Es un tema candente, Sí. desde lo filosófico, digamos, más que de lo religioso. Tenemos personajes famosos en Argentina como Laje, que plantea la batalla cultural desde el pensamiento filosófico, diríamos, ¿no? Exactamente. Sí, el marxismo, ¿no? El secularismo es el movimiento que del siglo XVII al XIX, Sí. podemos decir, es el génesis de lo que hoy es la batalla cultural, así como la conocemos, o esta guerra de ideologías y formas de pensar y pensamientos. Arranca ya hace siglos atrás, y justamente este movimiento, el secularismo, tiene que ver con eso. O el secularismo es, por definición, un principio que busca que el hombre se desarrolle valiéndose solamente de las ciencias sociales y la materia, prescindiendo, abandonando a Dios y a la religión, ¿no? Eso es el secularismo, que arrancó ahí en 1600 ya, ¿no? Claro, después como que se abona eso con el racionalismo del siglo XIX, ¿no? Que ahí como que la planta ahí se enraizó fuertemente, ¿no? Y como, ¿lo puedo tutear? Sí. Milton, como decías, Milton, construir no solo la vida del individuo, sino la vida de la sociedad, no solo al margen de Dios, que ya sería bastante grave, sino
en contra de, ¿no? El movimiento como lo vemos ahora es un movimiento que se desarrolla contra toda expresión cristiana, y ahí no hacen ninguna diferencia entre las diferencias internas que podamos tener dentro del cristianismo. Sí, eso es importante, que no solo deja de lado, porque como secularismo era un abandono. Claro, un abandono de Dios, ¿no? Que ya era grave, pero... Exactamente. Pero hoy ya estamos hablando de una agresión directamente. Exactamente. O una discriminación hacia el cristiano. Exactamente. Y lo más tragicómico que es que toda la cultura de Occidente tiene una base judeo-cristiana. Es innegable. El Occidente se construyó en la tradición judeo-cristiana. Y para estas expresiones se valen de valores que aportó el cristianismo a la sociedad, a la política, a la cultura del Occidente. Como la libertad, ¿no? Por ejemplo, la idea de libertad. Y la libertad de vida, digamos, la emancipación de la esclavitud. Exactamente. ¿No? Cosas así que después vamos a ir viendo, pero todo el peso y el valor que tuvo el cristianismo en la historia. Y hoy estamos parados sobre la comodidad del cristianismo, por así decirlo. Exactamente. Todas esas cosas que trajo la dignidad, el concepto de dignidad humana y derechos humanos. Bueno, ¿no? voy a aportar un poquito. Secularismo duro. ¿Sí? Se considera que las proporciones religiosas son epistemológicamente ilegítimas y buscan negarlas en lo posible. ¿Sí? Y después tenemos el secularismo suave, enfatiza la neutralidad, la tolerancia y el liberalismo, argumentando que la búsqueda de la verdad absoluta es imposible y por lo tanto el escepticismo y la tolerancia deben ser los valores primordiales en la discusión de la ciencia y la religión. Sí, y esto llevó al Estado a tomar esta postura, ¿no? De casi dejar de lado la iglesia, ¿no? En realidad el secularismo ya promueve, como ahí dice, epistemológicamente no acepta porque no tiene base empírica. El cristianismo no lo vemos a Dios, entonces no lo podemos probar. Entonces lo reduce al ámbito de lo privado. Lo que hace, lo que vos mencionabas, la racionalización del siglo XIX, es decir, bueno, si existe Dios, que exista para vos, pero no para el Estado, digamos. Lo prohíben como algo comunitario y social. Y lo dejan reducido, ¿no? Bueno, en muchos países ya que han tenido sustento cristiano en sus orígenes, y estoy hablando cristianos en general, países como Estados Unidos que nacieron bajo una base, un sustento, un sustrato cristiano desde, digamos, el ala de la Reforma protestante, ¿no? Y nació ahí. Ahora se quiere... como decías, Milton, relegar la fe y la profesión de la fe al ámbito estrictamente privado. ¿No? Es fuerte. Sacar los juramentos. Exacto. De forma cuando legalmente se exigen. Anula la misión de la iglesia, que es la evangelización. Totalmente. Vos que mencionabas que como laico sos evangelista. Y es la proclama del querigma del evangelio fuera de las cuatro paredes. Exactamente. Y esto viene a rezagar esto, ¿no? A coartar esto en nombre, pero encima lo contradictorio es en nombre o en pos de una libertad. Pero si estamos proclamando la libertad, vos tenés todo el derecho del mundo de profesar tu fe en libertad. Yo tengo todo el derecho del mundo de profesar mi fe en libertad. Y el que no tiene fe y el que no cree tiene todo el derecho al mundo de no creer. Pero el problema es cuando esa postura se endurece y dice, bueno, vivimos en libertad, pero ustedes que profesan determinada fe o creencia no tienen cabida. No tienen libertad de expresarla, ¿no? Sí. Es paradójico esto porque, por un lado, los títulos... Bueno, yo buscaba en todo este informe...
el movimiento woke que Sí. pasamos ahora, que es un poco lo que devino de la secularización. Exactamente. Termina en el movimiento woke y todo este progresismo, ¿no? Hay una cuestión con el movimiento woke que se lo quiere implantar en todas partes del mundo. En Estados Unidos una guerra contra eso es inmensa. Se quiere imponer. Imponer, Sí. exactamente. Imponer. En Rusia automáticamente no le dan cabida. O sea, aparte hay una bajada de línea desde el gobierno ruso, Sí. ¿sí? Que no puede haber ninguna manifestación de ningún movimiento woke o de pañuelos verdes y que nada de eso. Sí. Nada, pero nada de eso. Automáticamente es escarcelable, ¿sí? Te detienen en la calle, te llevan. Y después, Claro. bueno, vaya a saber con dónde terminás. Claro. Yo por ahí no estoy muy de acuerdo con Sí. las medidas, por ejemplo, que ha tomado Rusia. Claro, que en es ese sentido. reprimir muchísimo, ¿no? Es estar, tratar de también desaparecerlo. Yo creo que la batalla se tiene que dar en el campo de las ideas Ajá. y sí no retroceder de que se nos imponga la Claro, ideología. la Para un ideología. momento, vos crees lo que creas, Eso. pero a mí no me vengas a imponer. Claro. No vengas a imponer, yo no tengo hijos, ¿no? Pero no me vengas a imponer a mis sobrinos en el Sí. colegio tu Claro, ideología. Ahí está, ahí está. O sea, vos crees lo que creas, pero a mí no me vengas a imponer. Por eso. Hubo un momento que el lenguaje inclusivo se lo quiso imponer A la fuerza. a la fuerza. Entonces es como toda una cuestión de que quieren cambiar la mentalidad de los jóvenes, ¿sí? Para el día de mañana. Pasa que el movimiento que entre comillas se llama progresista, ¿no? Sí, Porque no entre sé comillas, qué es entre lo que comillas. progresa con ese movimiento, pero No, nada. el movimiento woke también, como se le llama, esto parte de esta idea de que viene como resultado del secularismo, ¿no? Es el resultado de sacar a Dios, y el tema es que si sacamos de la ecuación a Dios, la pregunta es quién manda, digamos, lo sacamos a Dios, que es base y fundamento de lo bueno, de lo malo, de esto y de aquello, de un montón de cosas, de la propia existencia y subsistencia del mundo, lo sacamos a Dios. Dios no existe, dale. Entonces, ¿quién ahora gobierna? El movimiento woke es el resultado de eso, digamos, quedó en evidencia de que sacarlo a Dios no hizo un mundo igualitario, amoroso, que ahora reina la paz, que ahora no hay pobreza. Digamos, lo sacamos a Dios porque supuestamente no hacía bien al progreso, entonces ahora tendría que haber mejorado. Digamos, del siglo XVI están queriendo sacar a Dios de la ecuación del Estado de todos lados, y la idea sería que, bueno, ahora que gobierna el hombre, sin este Dios que vemos, tendría que haber mejorado. Y terminó en esto que un círculo de poderosos establece una agenda. Exacto, una agenda. Es una agenda, porque es una agenda de Agenda trabajo. 2030. Agenda 2030 que promueve los intereses políticos y económicos De los ellos, poderosos. de los poderosos. A ver, y Milton, lo más terrible es que en este disfraz que vos dijiste, progresismo y libertades, se esconden raíces profundamente totalitarias. Totalmente. Porque cuando se quieren, o sea, si vos no sos del movimiento woke, inmediatamente sos excluido, tachado, Sí. como decimos nosotros vulgarmente, ninguneado. Sí. Exacto. No tenés derecho a opinar, no tenés derecho a sentarte en una mesa como estamos ahora y discutir ideas, no tenés derecho, porque eso es lo único. Esto es el peligro. Son raíces profundamente totalitarias, dictatoriales, porque se tiene que imponer por la fuerza. Sí. Lo que ha pasado en España, te llevan preso por rezar, aunque sea en voz baja, delante de una Es clínica cierto. abortista. Sí. Es cierto, es cierto. Vos te parás en una esquina en España, cerca de una clínica abortista, y te llevan preso. Y aunque no muevas los labios, porque suponen que estás orando para que la gente tome conciencia de lo terrible del aborto, etcétera, etcétera, y te llevan preso.
es una locura. O sea, son reacciones fascistas, Sí, nazis. y violentas. Violentas. Porque... A ver, porque yo estoy en una Totalmente esquina parado, violentas. me vienen a meter preso. Sí. Entonces, Por lo que creo. por lo que supongo que yo estoy haciendo, Claro, porque a lo sí. mejor ni estoy rezando, me paré ahí porque estoy perdido. Claro. ¿Eh? Hay un perseguimiento constante en todo el mundo, no solamente en España, hay que ser No, realista. sí. Hay en todo el mundo. Si vamos al caso, hace poco se había viralizado cómo hubo un genocidio, se podría decir, en África sobre los cristianos que estaban ahí. Sí. Salieron a cazarlos como Sí. animales, una cosa impresionante. Chicos, mandamos un saludo a Samuel, que está ahí enganchado mirando el vivo. Samuel Alberto Gómez. Saludos, Samuel, a la gente que está también enganchada, por favor. Gracias por estar. Estamos en las plataformas de YouTube, estamos en Facebook. Lo digo cada rato porque la gente que nos está escuchando también, por ahí llega a su casa, viene escuchando en la camioneta, en el auto, llega a su casa, puede engancharse ahí y mirar tranquilamente. Milton, seguimos. Quería explicar un poquito algunas de las temáticas del movimiento woke, porque hay gente del otro lado que quizás escucha la palabra por primera vez. Por primera vez, el exactamente. movimiento woke o el progresismo de la cultura. Aclaremos, actual. Milton, que wok no es la No el de sartén cocina. para cocinar. No el de cocina, no no es el estamos movimiento refiriendo a cocina. eso. No, a ver no. si alguno va y tira el wok de su cocina. Claro. Eso es una sartén para cocinar. Bueno, tampoco, No es eso. Tampoco hubo- Aparece cuando pones Sí, en Google, sí, parece. aparece la sartén. Y ojo cuando lo escriben en Google, porque no es book de libro tampoco. Ojo, Claro, no vayan a tirar los libros. Sí. Aclaremos, Milton, entonces. Así que no es la sartén de lo que estamos Sí, hablando. por las dudas. Es un pensamiento filosófico y bueno, como decía, en realidad tiene que ver con intereses de gente archi superpoderosa Sí. que se pueden contar quizás con las dos manos de la mano, la cantidad que se sentaron a mesa a establecer una agenda que mueva sus propios intereses Exacto. y su propia economía favorezca también. Sí. Y por eso está financiado, porque eso, si bien Ahí está está. bajo los títulos de equidad y defensa de la discriminación, aparecen movimientos en los medios, en las marchas, financiados por esta Sí, gente, ¿no? uno de los movimientos de pañuelos verdes acá en la Argentina está financiado por una empresa suiza. Exactamente. Increíble. Entonces, Increíble. cuando hablamos de woke, hablamos de esto, de el aborto, ¿no? Sí. De la defensa del aborto, la ideología de género, Sí. pero acá un detalle avasallando, puse la responsabilidad paternal. En la ley antigua decía patria potestad, en la ley ahora llaman de esta forma. Estaba viendo esa diferencia, que responsabilidad paternal le llama ahora la ley, antes era patria potestad, que era el derecho de los padres de educar a los hijos y la responsabilidad, derecho y responsabilidad de los padres sobre los hijos, Sí. de darle un desarrollo normal hasta los 18 años. Bien. Pero sin embargo, como mencionabas hace un rato, esto viene a coartar, o intentaron por lo menos en cierto momento acá en Argentina, de quitarte. Yo como creyente no le podía decir a mi hijo lo que creo, porque el Estado le decía lo que tenía que creer en la escuela, ¿no? Sí. Exactamente. Es grave, es grave. gravísimo que los padres no puedan elegir el tipo y la forma de educación para sus hijos. Totalmente. Es gravísimo y no es para salir a la calle, pero es para estar muy atentos con esto, porque ha pasado en países, la teoría de la rana en el agua fría, ¿no? Se va entibiando el agua y no te das cuenta y la rana se muere hervida. Sí. Y en cambio tirás la rana en el agua hirviendo y la rana salta y se salva. Acá estamos en el agua fría, se empieza a entibiar y no nos damos cuenta. Vuelvo a poner de ejemplo porque son extremos. Son extremos. España.
con esto de la educación. Ellos ya están en el agua tibia. Ellos ya están en el agua tibia, caliente ya. Olvidate. Porque los padres tienen muy limitado el tipo de educación de para educación. sus hijos. Los colegios religiosos, que ellos los llaman colegios acordados o algo así, Sí. hay cosas que ya le quieren imponer que no pueden enseñar. Ah, mira. Sí, sí. Que no pueden enseñar. Generalmente son colegios confesionales, católicos, evangélicos, etcétera, confesionales, pero le quieren poner ya límites en lo que pueden enseñar. Por ejemplo, que no enseñen nada contra la ideología de género. O, bueno, nosotros en Misiones, vos ves todo lo que es ESI, la educación integral sexual, que viene del gobierno, y está teñida de ideología de género. Totalmente. Los colegios confesionales hacen malabarismos para, digamos, defender su currícula y los temas que van a dar en esa asignatura. Aparte tienen un material que contamina desde la primera hoja hasta la última. Desde preescolar, ¿no? De preescolar. El escándalo en Provincia de Buenos Aires con los libros de la ESI, que eran... Yo los he visto, fotos me han mandado amigos. Directamente eran pornográficos. fotos pornográficas, Sí. no eran fotos eróticas, ni siquiera No, eróticas, no. eran pornográficas. Sí. Para alumnos de primero y segundo año de secundaria, Imagínate. donde vos sabés, ustedes saben que tienen hijos, están las hormonas a flor de piel, y decían, no, pero estos libros van a ser abordados con una persona idónea. Desde la perspectiva claro, de la visión. Y acompañados de un idóneo. ¿Saben cuánto tiempo de preparación tenían los idóneos? 3 meses. Bueno, estaba por comentar. Bueno, a ver. No, o sea, no vayamos a España. No, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Sin ir más lejos, hay que tener una preparación psicológica, pedagógica, en toda materia, como profesor, como pararte enfrente de personas. La palabra tiene tanto poder, cambia vidas, ¿sí? Y si no sabes cómo llegar o cómo transmitir una idea, la transmitís de una forma errónea y estás generando un gran conflicto en esa persona. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y hoy en día cualquiera, como hablábamos en algunos podcasts anteriores, recuerdo cuando vino un invitado, Juan, que él agarró y dijo, y traigo a colador, dijo, hablando de religión, ¿no? Ajá. Qué feo los falsos profetas, que de un momento para el otro agarraron un cuaderno, lo leyeron y ya empezaron a hablar. Y feo para el que está ahí sentado, que lo recibe de mala manera porque no lo entiende o el mensaje es distorsionado. Entonces, es importantísimo, ¿sí? Y no estoy de acuerdo con el ESI, no estoy de acuerdo. Mi mujer es docente, maestra jardinera, no está ejerciendo, y cuando ella empezó a ver todo esto que se venía, dijo, no, para. Acá no me meto porque esto no me gusta. Y los colegios estatales están fritos. Sí. Porque tienen la obligación de cumplir la currícula La al pie de la letra, sin exactamente. modificar. Nosotros Sin tenemos modificar. el ideario institucional. Claro. Presentamos el ideario como instituto privado o colegio. Claro, yo trabajo en un colegio privado, también católico, confesional, y tenemos el ideario. Entonces eso es como una barrera, pero los colegios estatales no lo tienen. ¿No? Si hay algún profesor, algún perdón, maestro que está ahí del otro lado escuchando, que nos dé su opinión, tal vez algo que no sepamos. Las patas de que sostienen todo el movimiento woke, Milton nombró el aborto, la ideología de género y la eutanasia. Y la eutanasia, exactamente. Yo siempre le digo a mis alumnos, hoy matan a los niños sin nacer. Sí. Y matan a los ancianos o a los enfermos terminales. Sí. Y siempre les digo medio en broma, digo, mañana van a matar a los feos y yo quiero ver cómo se arreglan ustedes. Y ellos se ríen, pero es así, pero o sea, así. si es lícito y no estoy hablando de penar, de ponerle penas a la mujer que aborta porque sufre, vaya a saber cómo llegó a esa decisión, pero de ahí a legalizarlo. Si es legal que una madre mate a su hijo en su propio vientre, yo mañana te puedo matar a vos y punto, y no pasa nada. Claro.
no pasa nada. O si hoy matamos al anciano o al enfermo terminal, mañana por cualquier defecto también me puedo matar yo, puedo matar a alguien. Y creo que esto, como decía hoy, está centrado, digamos, si uno agarra la masa de población, están cortando las puntas, sí. El nacimiento y los adultos mayores. Están achicando la masa porque entienden lo de la superpoblación mundial, la escasez de recursos, la escasez de agua. Es el cálculo que estos poderosos sacan en la mesa redonda. Bueno, ahí dice, tenemos que achicar esto porque ¿qué va a pasar con la nosotros? Torta está más chica. O son más los comensales. Sí, ¿no? Había una teoría que era justamente esto del movimiento woke y la Agenda 2030, que, a ver, capaz que lo que estoy diciendo no es cierto, pero lo traigo a mesa, ¿eh? A ver qué opinan ustedes, que era el tema del COVID. Las vacunas. Sí. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque en teoría era un plan sistemático para diezmar gran parte de la población en el mundo. Y frenó el planeta. Es difícil de comprobarlo. Pero... Bueno, yo sabes que es lo que rescato de todo esto Sí. como aprendizaje de estar atentos, de parar los sentidos acá ante las realidades que nos atraviesan, como esta del COVID. Eso, entrar en ese campo de cómo salió el virus, por qué, eso la especulación, digamos, no vamos a poder llegar a mucho nunca vamos a traer claridad a eso. Solo que lo que quiero y aprecié yo, y a mí me llamó mucho la atención, sí. Es el tema del poder de los organismos internacionales como la OMS, sí. para, Sí, señor. En este caso, yo me decía, cuando yo vine a vivir acá, Coronel Dugrati, y vos sabés que a la gente como que le hablás, ¿dónde viví? En Coronel Dugrati. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Dónde queda eso? ¿Aparecido a quién? ¿Al lado de dónde? ¿Viste? Claro. Entonces, yo le digo, un pueblito del Chaco. Claro. Listo, se lo resumo, ¿no? Ahora, ese pueblito del Chaco estaba gobernado en su hospital local por gente que vive a miles y miles de kilómetros sentado en una mesa decidiendo. Sí. Tantos días, usamos barbijo, no usamos, aplicamos esta dosis, no aplicamos, es para todo, no es para todo, es de tal edad. Ni siquiera en la provincia, ni en Resistencia, ni en Buenos Aires se decidía. Exacto. Allá en Europa, sentado en no sé qué oficina, decidían algo que acá en Coronel Dugrati, en este pueblo, nosotros obedecíamos. Es increíble. Miren, Santiago y Milton, para mí la OMS perdió total credibilidad cuando saltó que meses antes de que salieran todas las recomendaciones del COVID y se reconociera el COVID, Sí. Taiwán, el gobierno de Taiwán, sí. mandó un informe a la Organización Mundial de la Salud advirtiendo sobre la peligrosidad de este virus que estaba surgiendo en China. Como Taiwán no está reconocido por las Naciones Unidas como país independiente de China, la OMS cajoneó los informes de Taiwán. Quiere decir que la OMS evidentemente se mueve por razones políticas. Totalmente. Y celebro, es una de las cosas que celebro, que hayamos salido como país de la OMS. Sí, la verdad que sí. Es macabro el manejo político que hacen. La OMS no sabía o fingía demencia, pero tomaba medidas contradictorias. Hoy hay que ponerse barbijo, mañana hay que sacarse porque es contraproducente. Pero o eran ignorantes o fingían demencia, pero es evidente que está contaminado. Y perdón, sí. Vos decías la Agenda 2030. Tiene cantos de sirena bien atractivos. Sí. Cuando vos lees y decís por economías autosustentables, ¿quién va a estar en contra de una economía autosustentable? Pero si me pedís un peso para generar esa economía autosustentable, tenés que legalizar el aborto, tenés que legalizar la eutanasia y tenés que enseñar la ideología de género. O sea, son cantos de sirena. Yo siempre digo, la mentira va montada en los hombros de la verdad. ¿Quién no quiere un país autosustentable? Totalmente. ¿Quién no quiere una economía floreciente? ¿Pero a qué costo?
Claro. Por eso, y me pasó ahora haciendo el informe que vos ponías, por ejemplo, este movimiento y todos los ítems que te tiraba, decía, pero qué espectacular las propuestas, ¿viste? Sacar la pobreza, el desarrollo, promover la sociedad, Claro. los países, la producción. Ese es el caballito de Troya. Vos decís, wow, pero hiciste, ¿cómo vamos a hablar en contra ¿Quién de va a eso? estar en contra ¿Quién va a de estar eso? en contra de eso? Totalmente. Hablando del barbijo y todo lo demás que ustedes hablaban y decían, ¿cómo puede ser esta gente? Bueno, ese miedo quedó latente. Quedó latente. Hace una hora atrás se publicó una noticia donde el hospital 4 de junio, ¿sí? Está pidiendo que por favor la gente que asista al hospital use barbijo. Y Esa es Peña. Esa es Peña. Estamos hablando acá, a menos 100 de 100 kilómetros. En Villa Ángela también están pidiendo que se use barbijo. En Castelli se estaba pidiendo hoy a la mañana, un médico hizo un video viral en el cual pedía por favor que la gente use barbijo y que no se junte, ¿sí? En lugares cerrados, ¿sí? Que no asista a lugares cerrados si se sentía mal o tenía algún síntoma. Ajá. Así que lo dije de la mañana en mi programa, ojo con esto porque puede ser dentro de muy poco tomado y usado como una gran cortina de humo y empezamos de vuelta a vivir en el fantasma del COVID. El COVID llegó para quedarse, eso no se fue, es un virus que llegó y quedó y que está golpeando cada vez más la salud de todos, porque no sabemos qué nos metieron con las vacunas, esa es la otra realidad. Bueno, ahí entramos Ahí todo en había un que campo. entrar en lo espiritual, porque orás y te la pones. Claro, sí, ahí está. En mi Por caso. fe. Exacto. Yo me puse todas. Claro. Por, Claro. Y por, encima por los después- antecedentes pulmonares que tengo me puse todas. A Dios gracias, zafé. Pero ves, todas estas cosas, nosotros por ahí nos detenemos puntualmente Sí, en esto, ¿no? sí. Pero esto es la punta del iceberg, la capacidad Olvídate. de manejo a nivel mundial. Y Sí. no es ni paranoia, ni teorías conspiranoicas. Sí, eso. Son realidades que digo, no hay que tomárselas a la tremenda, pero hay que estar con la luz amarilla titilando del semáforo. El de ¿no? advertencia. Atención. Sí. Y como vos decías, Milton, te pones a leer las declaraciones de la Agenda 2030 o del movimiento woke y decís, yo en esto estoy totalmente de acuerdo, Sí. en esto estoy totalmente de acuerdo. Cuando menos te pensás, empiezan a saltar la liebre, ¿no? Que el aborto, que la ideología de género. Ahora acaba de Los revocar. veganos, que no se puede comer carne. ¿Cómo vamos a matar los animalitos? Claro. ¿Cómo vamos a comer carne? sí. ¿Por qué Bueno, vamos a matar bueno. la vaca? ¿Por qué le sacan la leche a la vaca, no? Entonces, Y que la gallina sufría porque ponía el huevo. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. No, por- Bueno, eso ya es Ya, el ya, colmo ya. de la ignorancia atrevida. Ahora acabo de leer que no sé qué cámara de federal o provincial en Buenos Aires anuló un fallo, ahora se me fue la idea, pero era un fallo sobre, creo que era sobre esto, sobre apelaron unos padres por lo que se estaba dando el material en ESI. Ajá. El tribunal de primera instancia les dio la razón a los padres Sí. y ahora la Cámara revirtió el fallo. mira. Entonces, ese es que tomarlo con pinza, Sí. con serenidad, pero con mucha atención, ¿no? Exactamente. Y creo que esto de sentarnos, Milton, vos que venís desde el campo evangélico, cristiano evangélico, yo que vengo del campo católico, poder sentarnos y hablar de temas que coincidimos plenamente y cerrar filas en la Totalmente. defensa de temas. Yo debo reconocer públicamente que cuando fue la campaña de defensa de la vida aquí Sí. en Argentina, Sí. me saco el sombrero, las iglesias evangélicas encabezaron Sí. las campañas y lo digo con dolor, desde el campo católico nos hemos quedado bastante atrás. Exactamente. En teoría hemos defendido, pero a la hora de salir a la calle, de copar la calle, lo hicieron las iglesias evangélicas. Estábamos presentes los católicos,
pero encabezaban las iglesias evangélicas. Y eso hay que decirlo, y le duela a quien le duela. Entonces, esta cerrada de filas en temas interesantes, yo sé que vos vas a recibir palos desde el campo evangélico por ahí más conservador, y yo voy a recibir palos también. Estamos súper acostumbrados. Pero de una buena vez, cerremos filas en aquellos que estamos de acuerdo y compartimos. En un año, este es un año tan especial, son los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se proclama la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenés razón. Es 1700 años en que los cristianos nos pusimos de acuerdo en que Cristo es Dios. Es Dios. Entonces, es un año que nos llama a decir, bueno, dejémonos de jorobar, porque ya sabemos en lo que no estamos de acuerdo y pensamos distinto. Unamos fuerzas en aquello que tiene un impacto social fuerte y pongámonos codo a codo, hombro a hombro en esta fila. Sí, a mí me pasó que me chocó mucho en uno de estos viajes a Posadas que hice. Era justo en el contexto de las marchas, por la vida, a favor de la vida y todo esto. Y era, habrá sido, no sé si era un 8 de marzo, si era el Día de la Mujer o era el del orgullo gay, no sé cuál de las fechas era. Pero estoy ahí en Posadas en el instituto y el fin de semana le digo, bueno, vamos al centro, salimos a pasear al centro, vamos a la plaza central. Y ahí cuando llegamos empezamos... Te encontraste con todo eso. La catedral pintada con barro... Era el Congreso de la Mujer. El Congreso de la Mujer. Vos sabés que el desastre que yo vi ahí a la iglesia, al templo, ¿no? A la parte edilicia, un daño, algunos que otros locales a la vuelta, pero la iglesia y lo que tenía escrito y lo que tenía dibujado. Entonces, una cosa es que vos creas distinto y otra es que vos le agredas al que cree distinto a vos. Totalmente, totalmente. Ahora yo puedo decir, bueno, yo creo como heterosexual que hay varón y mujer. No creo que haya distintos géneros. Alguien puede creer que hay género. Está bien, yo te respeto. Ahora vos respetame a mí. Totalmente. No me vengas a patotear la casa o mi iglesia porque yo creo distinto a lo que vos crees. Totalmente. Bueno, mira, respecto a eso porque el movimiento woke se presenta como progresista, la paz, la tolerancia. Sí. En este momento se está llevando a cabo una peregrinación en Estados Unidos que atraviesa el país con motivo del Corpus Christi. Ajá. Llevan el Santísimo Sacramento, van caminando y atraviesan pueblos desiertos y... Bueno, ¿qué está pasando? Están siendo atacados físicamente, escupidos, le tiran cosas podridas, agua podrida, qué sé yo, cuando atraviesan por ciertas poblaciones donde este movimiento está fuerte. Está ¿cómo decirlo? Tiene sus bases. Sí, sentó bases. Han tenido que salir una rama de los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón son laicos, son empresarios que aportan bienes materiales a las parroquias, para el sustento de las parroquias. Tienen una rama media moderna. Los Cornelio. Claro, salieron con las motos, porque sin armas, ¿no? Con las motos, y rodearon con las motos porque los estaban pasando por arriba. Digo, a ver, supuestamente no estamos paz, amor y rock and roll, pero en cuanto sale alguien que no piensa como tú, le tenés que tirar agua podrida, piedras, escupirlo, pintar. O sea, a mí me dolería en el alma encontrar una pintada en el templo que vos congregás a tu congregación. Me dolería en el alma, porque es un lugar donde se alaba y se adora a Dios, más allá que tengamos formas distintas de hacerlo. Pero a ver, es un lugar de culto. Tolerar eso de cualquier religión, no solo lugares cristianos, una sinagoga, una mezquita musulmana, es un lugar donde se adora a Dios.
verlo profanado de esa manera porque pensás distinto, acá estamos ante una situación grave. Entonces, nada de creerse la píldora de que el movimiento woke es tolerante, pacifista y amplio. Sí, y amoroso, ¿no? Y yo quería explicar un poquito, para ir cerrándose, que ya está cerquita de tu horario también, ¿por qué es tanto esta persecución así tan clara hacia la iglesia, este odio hacia la iglesia? Porque termina siendo odio, digamos, estas manifestaciones que yo las son manifestaciones de odio. Ojo, no son, estoy de desacuerdo, son manifestaciones de odio. Entonces, a veces los papelitos pueden tener muchas escrituras lindas, pero la realidad es otra. Es otra. Sobre este movimiento progresista. Quería explicar un poquito la raíz, de dónde viene por qué este enojo hacia la iglesia, y tiene que ver con que esta agenda está muy ligada al marxismo cultural, ¿no? Tiene como filosofía de base el marxismo. Entonces, si uno entiende el marxismo, puede entender por qué este enojo hacia la iglesia. Sí. Para aquellos que nos están viendo y no saben o dicen, bueno, escucharon algo de Marx, fundador del comunismo, ¿no? Sí. Muy afectado, tomado el socialismo que vivimos acá en Latinoamérica. Él decía que la iglesia o la religión, dice, es el opio de los pueblos. Es una frase que él menciona y se acuña después en la historia. Sí. La religión es el opio de los pueblos, quiere decir que adormece la conciencia, que el opio era sí, la droga. Esa droga, claro, conocida que se usaba para adormecer, ¿no? En mucha cantidad quitar la vida también. Entonces él decía que la iglesia o la religión es el opio de los pueblos, porque él proponía una revolución en donde el proletariado, que era la clase trabajadora, tenía que rebelarse en contra del burgués. Era el patrón, el amo. Y veía que, por ejemplo, en sociedades como en Rusia, que era agraria, funcionó, el trabajador se rebeló, pero en Alemania, por ejemplo, que tenía una base cristiana más fuerte, no funcionó el comunismo, o solo en una parte no, pero terminó cayendo después, y hacen un estudio de por qué no funciona. Sí. Y bueno, no funciona porque no porque económicamente no sea productivo, decían ellos, no funciona la ecuación económica, no funcionó el marxismo, porque esta gente que le invitamos a rebelarse en contra de su patrón, a favor de sus derechos, tiene una ideología que le transmite el pensamiento cristiano, que es de soportar, de tolerar el dolor, de ser paciente, de esperar un más allá, una esperanza gloriosa que está en el cielo, una ilusión, decían ellos, algo ilusorio. Por lo tanto, hay que quitarlo porque eso es estorbo a la revolución. Entonces, ese pensamiento de marxista materialista, se traduce también a la cultura de hoy, entendiéndose que las minorías oprimidas, por así decirlo, entre comillas, no se pueden rebelar, o el pueblo no se va a rebelar defendiendo la minoría, porque el cristianismo justamente permite que la opresión exista. Claro, mira, y después lo que vos decías, esta lucha por la reivindicación de derechos, y a mí me causa, o son ignorantes o no leyeron nada. Los movimientos LGTBQI más. Marchando con carteles, con pancartas del Che Guevara. Cuando el Che Guevara en Cuba dirigió verdaderos campos de concentración para curar, entre comillas, la homosexualidad. Ahí eran encerrados los homosexuales porque decían que la homosexualidad era signo de la decadencia de la sociedad capitalista. Ajá. Y eran encerrados en campos de concentración y esos campos dirigidos por el Che Guevara. Y ahora el movimiento LGTB, la marcha del orgullo gay, con remeras y pancartas del Che Guevara. A ver, mi hijo, lee un poco. Claro.
Educate un poquito antes de salir. Bueno. Alberto, muchísimas gracias por venir, por estar. Sabemos que tenés que irte. Voy a poner un tema musical, voy a cortar un ratito la transmisión y ya volvemos con Milton para la conclusión. Gracias, Milton, por la invitación. Gracias, Santiago. Inmensamente agradecido. Para mí un honor haber participado, aunque sea un poquito, de este programa. Dale. En una noche, la verdad, plagada de buenas ideas y de compartir cosas. Tuvimos que despedirlo, Alberto, porque Alberto Blander se va directo a la Iglesia Católica ahora porque tiene que ir a hacer su prédica en el día de hoy. Entonces lo robamos mientras estaba celebrando la misa. Fíjate el compromiso y le agradezco de corazón. Entonces vino a charlar con nosotros. ¿Y qué tema, Milton, se tocó hoy? Como dice Nelly Yul acá, que estaba mirando, dice, ¿qué tema hoy? Así es, un tema muy interesante, fuerte, sensible. Sí. También agradezco a Alberto por la disposición, porque totalmente tenía que estar ahí en su lugar y se hizo el tiempo para venir a participar. La verdad que me pone contento y hacerlo con la altura que el tema requiere también. No es un tema fácil. No, total. Y pero es necesario también hablarlo. Sí. Algo que a mí me llamó la atención es que en el censo que se hizo en Argentina, en el último censo, estaba, si uno cree, cuántos géneros tiene, ¿no? Si hombre o mujer, o hay pluralidad de géneros. Sí. Y después mi intriga era ver qué decía la encuesta. A ver. Y decía que el 98% de la población argentina cree que hay hombre y mujer. O sea, hombre y mujer. Y la pregunta acá que uno termina haciéndose es cómo salen en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados aprobadas ciertas leyes. Que en el documento aparezca que sos X o que no sabes qué género sos o género, ¿cómo que dice? No sé, esa para mí es una payasada, disculpen, ¿no? Pero para mí es una payasada. Sí, a lo que yo voy es que las autoridades terminan no representando al pueblo, digamos. Totalmente. Lo que trajo el censo trajo la verdad que los representantes que tenemos no nos representan, digamos, que la gente que está sentada ahí votando verde o rojo representan lo que les conviene, representan movimientos, representan esa mesa chica de grandes empresarios que quieren implementar y ven que la torta, como dijo Alberto, que cada vez más chica, ¿sí? Y quieren cambiar la mentalidad para... Yo creo sinceramente de corazón que el gobierno, tanto municipal, nacional, provincial, tiene que tener a Dios presente para gobernar. Sea la religión que sea, pero tiene que estar presente Dios. Es que si sacás a Dios, ¿cuál es la base? Digamos, esa sería la pregunta a todo esto, al wokismo, al secularismo. Sacando a Dios, ¿qué nos queda? Digamos, si no tenemos, basándonos desde algo lo más rústico o elemental, como son los 10 mandamientos. Sí. Digamos, pero la dignidad, la vida, no matarás. Exactamente. Entonces, partiendo de cosas ahí, no codiciarás, teniendo libertad de propiedad. Sí. Cosas que aparece ya en el Antiguo Testamento revelado. Entonces, sacar a Dios es sacar también todo eso. Y a nombre de quién, y quién dictamina después las leyes, quién dice qué está bien y qué no está bien. Si sacar a Dios implica confiar en el hombre, después ese hombre, digamos, termina a través del acuerdo un grupo sesgado dirigiendo lo que la humanidad tiene que hacer. Exactamente. Ese es el tema. Milton, la verdad que hoy es la primera vez que terminamos, no lo terminamos todavía el programa, pero estamos dentro de los 50 minutos. Sí. Muy bien desarrollado. Muy bien desarrollado, sí. rápido. Sí. Que en teoría dicen que el podcast tiene que durar 45 o 50, una hora, como mucho. Bueno, hoy cerramos, pero vos sabés que, como siempre digo, creo que si Alberto estaba con más tiempo, íbamos a seguir más de una hora.
porque las ideas que se van tirando sobre la mesa y se va hablando, ¿sí? Cuando hay un invitado se desarrolla de otra forma. Sí. ¿Sí? Entonces yo siempre considero al que nos está escuchando y que está del otro lado y tiene por ahí ese pensamiento, esa idea profesional, qué sé yo, un abogado, por ejemplo, que quiera tratar algún tema con respecto al punto de vista religioso y demás, sería bueno que se comunique con nosotros y que charle, ¿sí? Como siempre decimos, invitamos a todos porque estamos abiertos mentalmente para escuchar todas las opiniones. Es muy importante tener invitados en el programa. Y bueno, quiero terminar mencionando algunas cosas que aportó el cristianismo. Sí, porque a ver. decíamos, ¿no? ¿Qué implica tener o no a Dios presente en la sociedad? ¿Necesita el hombre de Dios para desarrollarse en la historia? Para que tomemos conciencia, porque sé que muchas cosas de las que hoy disfrutamos son frutos y también costo de sangre de muchas personas, de muchos cristianos. Sí. Aunque no los conozcamos, no los sepamos, por eso quiero traerlo a colación a la mesa, porque puede ser que muchos estén de los que escuchan, ni siquiera sabemos el precio que pagaron los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, por ejemplo, para libertades, conseguir cosas que hoy sí tenemos, ¿no? Bien. Por ejemplo, el desprecio a la vida era la moneda corriente en el Imperio Romano. Ajá. La vida no tenía valor por ser considerada hecha a imagen y semejanza de Dios. No existía tal cosa. En las plazas había un lugar, plantaban un poste y sobre ese poste vos llevabas y tirabas a los bebés que no querías. No. Entonces en las plazas romanas, en todas las plazas, había un poste identificado con un color donde vos tirabas el recién nacido, sea porque tenía un defecto o lo tuviste y no lo querés, lo tirabas. Por favor. Infanticidio, digamos, se morían de hambre o lloraban. A la vez, digamos, ¿por qué en una plaza? Porque en la plaza había personas que alguien podía ir y agarrarse un niño y llevárselo. Digamos, lo agarrabas como esclavo. Generalmente pasaba así, que de todos los niños que se descartaban, porque se descartaba, eso en la época que Jesús vino a predicar el Evangelio. Por favor. Solo hace 2000 años, digamos. Digamos, para que entendamos el impacto que trajo lo que hoy leemos en la Biblia, que lo leemos en medio de pueblos llenos de leyes, constituciones nacionales, provinciales que nos dicen lo que tenemos que hacer, el respeto, todo esto, la libertad, la no discriminación, las palabras que usamos hoy. Cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, llegó en ese contexto, en donde la gente descartaba a los niños que no quería recién nacido en una plaza. Entonces, a la vez, el que quería un niño, digamos, pasaba para lo siguiente: elegían las nenas fuertes, sanas, para la prostitución, ¿no? Si yo quiero una esclava o una prostituta, ahí ibas a buscar a la plaza, anda a la plaza a ver si encontrás algo, o un varón fuerte para esclavo de trabajo, esclavo el día de mañana, un siervo. Y los otros se quedaban y obviamente se morían, entonces el Estado tenía que ir limpiando eso. Ay, por Dios. Esa era la moneda corriente en donde llegó el Evangelio, digamos. A ese nivel de desprecio por la vida humana, digamos. Claro, pero... Que era algo que... Y leemos, por ejemplo, que Sócrates, que Platón y todo esto hacían lo mismo, digamos. Era algo normalizado para ellos. Era normal para ellos hacer eso. Por Dios, qué aberración. No me imagino... Es muy fuerte cuando uno lee los libros de historia, estas historias, vos decís, no, de verdad. Y lo lees, lo querés releer y corroboraron que está escrito esto, que pasó verdaderamente, claro. Bueno, pero si te pones a pensar, Milton, el tema esto del aborto y todo lo demás, es como que si pongas un poste en el medio de un hospital. Es un poco volver hacia esa época, ¿no? Qué increíble. Volver hacia atrás. El circo romano, otra cosa. Estas cosas dejaron de ser por el cristianismo, digamos. Las menciono porque se sacaron después, por el avance del cristianismo, se dejó de practicar, a eso es lo que voy. Gracias a Dios. El cambio que produjo. Los gladiadores se acabó porque en la medida que se convirtió no tenía teatro, no tenía público, digamos.
El circo romano era que... O sea, la base fundamental de eso era la muerte. Sí, la muerte, digamos, peleaban hasta la Hasta muerte morir. y la gracia era el derramamiento de sangre del público. Por favor. Cuando la gente se empezó a entregar al Señor y cada vez más, entonces dejó de participar y de ir a estos espectáculos al punto que, bueno, vamos a cerrar nomás el espectáculo porque nadie viene, famoso digamos. Coliseo Romano, que Sí. ahí hacían tantos desastres. La otra era engrasar las personas y prenderlas a fuego. ¿Sí? La usaban para antorcha. ¿Cómo para antorcha? Y el emperador Nerón, por ejemplo, era uno. Sí, Decían bueno, que estaba... ese estaba chapita mal, Sí. pero bueno, que prendió fuego Ajá. En la noche, para que la ciudad no esté oscura, agarraba y a las personas que estaban en la cárcel o cosas así, le hacía engrasar, bañar de grasa, amontonarla, la ataban a varios y los prendían fuego envueltos en grasa para que ardan, ¿no? Y sea de luz, para que a la noche la ciudad no esté oscura. Vos me estás diciendo que ponían los cuerpos de estas personas en la calle para iluminar ciertos sectores de la ciudad. Sí, así. No la sabía. Ujú. Mire, por favor, qué desastre, ¿no? O Sí. sea, no hay palabra para describir esos horrores antiguos que Ujú. se vivían. Y bueno, y otra cosa es que a partir de la iglesia o el cristianismo nace los hospitales, porque la compasión, el amor al prójimo hizo que una de las cosas que hacían los cristianos eran adoptar todos esos chicos que se Claro, tiraban, los sí. cristianos, ¿viste? Claro. Se entregaban al Señor, entonces bueno, yo me llevo uno, vos te llevás, quedó Che, uno, aquella familia. llamá a los se fulanos la- que les Eso. querían uno más. Ahí. Mirá vos. Entonces aparece también la figura del el hogar. El hogar. El hogar de los niños, cosas Sí. que surge a través del cristianismo, los hospitales. Todo esto aparece fruto del cristianismo, de el amor a los adultos, a la gente Sí. grande. El cuidarlos, cuidarlo, ¿no? respetarlos. Entonces todo esto es fruto del cristianismo en la sociedad, ¿no? Que trajo todo esto. Las universidades, Las ya universidades. en la Edad Media. Increíble. La verdad que temas y temas y cosas por desarrollar y que si te pones a pensar, gracias a Dios que el cristianismo hizo esos cambios en el mundo, porque imagínate, hoy en día en la actualidad, seguir viviendo bajo esos aberrantes hechos. Sí. Está bien, se dice que la humanidad tendría que Haber hubiese evolucionado, avanzado, sí. evolucionado, pero ojo que hasta el día de hoy hay culturas y credos milenarios que aún se siguen practicando ciertas cosas. O sea, Es que el tema de la dignidad humana, por ejemplo, no estaba visto mal el sacrificio humano. ajá, Digamos, por el tema de solamente el cristianismo que propone o que enseña, ¿no? Que el hombre es imagen y semejanza, el hombre y la mujer sí, son imagen y semejanza de Dios exacto. y le da dignidad como persona. Ahora, fuera de eso, digamos, en las religiones con los dioses estaba permitido. ¿Cuál era el máximo sacrificio? Y bueno, entregar a un pariente, entregar a un ser querido, entregar a un hijo ante el altar de Moloch o de quien fuera, ¿no? Sí, Entonces, sí, hubiese tenido una cierta evolución, pero lo que cambió radicalmente eso fue el cristianismo, ¿no? increíble. Y increíble. volviéndonos un tiempo más cercano, Ajá. yo creo que podemos mencionar como un ejemplo bien claro Martin Luther King, Martin Luther King. el pastor negro que consiguió la abolición de la esclavitud en Norteamérica. Exacto. Hecho importantísimo. Y fíjate, pastor y negro. Y negro. Un morocho, ¿no? ¿Qué golpe a la visual que en ese momento estaba el racismo a full en Estados Sí. Unidos? Ujú. ¿Sí? El Ku Klux Klan, bueno, y un montón, ahora no me viene a la memoria, pero, o sea, la policía mataba por matar, porque era negro. Sí. No podían subir ni compartir el Y colectivo. el colectivo. ¿Sí?
baños separados. Baños separados. No podían caminar por la misma vereda. No podían usar... si había una persona de color que la sentaban en el pasillo de la facultad, porque no podía estar dentro del aula donde estaban dictando la clase. Y así sucesivamente. En las casas también. En las casas también. La parte de servicio. Tenían barrios que eran pura exclusivamente de personas... no se dice negro, se dice de otra forma, Sí. pero Afroamericanos, sí. Y estaban separados por varios kilómetros con lo que es la citadel, por así decirlo, la ciudad en sí, ¿tá? Donde vivían los blancos. Qué cosa más aberrante, ¿no? Haber pasado por todo eso la humanidad. Y en varios contextos, ¿no? En varios puntos de la historia de la humanidad. Y bueno, justamente este movimiento que habla de la no discriminación y todo esto, el wokismo, Sí. ¿no? Fíjate que es alguien de color que viene a traer la liberación, o a través del... Era un pastor, digamos. ¿Quién trajo la liberación del oprimido? El propio evangelio, digamos. Exactamente. La palabra de Cristo en la boca de un pastor es que Sí. trajo la liberación de la esclavitud. Sí. Entonces, la Biblia está a favor de liberar al oprimido. Sí. Incluso Jesucristo, ¿no? En Lucas, ahí cuando dice el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para traer libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Del Señor. Ahí está la misión de Cristo y de la Iglesia. No es contraria, no es la misión de hacer De la vista dividir, gorda. exactamente. Vamos a mirar por otro lado porque acá hay una minoría que no nos gusta. Sí. Digamos, claro que hay minorías y hay cosas que personas y creencias que van en contra de la Iglesia. Ahora la Iglesia está llamada a amar. Sí. Para cerrar esto podemos decir esto, ¿no? De las minorías, de los gays, lesbianos. La Iglesia está llamada a amar a esas personas, Exactamente. a orar por esas personas, a bendecirlas, a pedirle, a predicarle el Evangelio para que puedan entender en dónde están parados, Ujú. para que puedan cambiar, Encontrarse y tener también cambiar. encontrarse a sí mismos, darle la libertad que si quieren cambiar, cambien, si no quieren cambiar, no cambian, digamos, cada uno decide, la Iglesia no impone nada. Bueno. Pero estamos llamados a amar a esas personas, entonces la Iglesia no en ningún momento permite o discrimina, ¿no? No discrimina la Iglesia. Al contrario, trae liberación. Exactamente. Y quería cerrar acá con Sí. una frase primero de un teólogo y después con un versículo. A ver. Y dice este teólogo: los pueblos cambian sus leyes de acuerdo con sus ideas, Sí. pero sus leyes no cambian los corazones Bien. de la gente, ¿no? Sí. El Evangelio cambia los corazones para que para que amen a Dios y al prójimo. Wow. ¿Por qué es necesario entonces Dios? Porque cambia el corazón. Cambia el corazón. Me Totalmente de encantaron esta acuerdo. palabra. Qué linda. ¿Eh? Las leyes cambian de acuerdo a sus ideas, pero la idea nunca puede cambiar el corazón de la gente. Ahora el Evangelio sí cambia el corazón. ¿Por qué necesitamos a Dios en la sociedad? Porque tiene la capacidad a través del Evangelio de cambiar el corazón. Exacto. Y después van a cambiar la ley. Hay muchos que, escuchándote hoy, Milton, con lo que terminás de decir antes de esto, ¿sí? Se van a agarrar la cabeza y van a decir, por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo se actualizó todo? Pero en realidad, Dios, ¿sí? Como dice ahí, cambia el corazón de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, si tenés ese pensamiento discriminativo, ¿sí? Por las personas, pensalo dos veces. Pensalo dos veces, Totalmente. analizalo dos veces, si te congregás, vas a la iglesia y demás. No seamos ese falso cristiano, ¿sí? Totalmente. Tengamos en cuenta que nosotros estamos aprendiendo. Tengamos en cuenta que vamos, escuchamos la prédica y en cada prédica hay que prestar atención, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos aprendiendo. Yo te diría otra cosa. A ver, Tengamos cuidado que nos pueda pasar a nosotros. ojo, totalmente de acuerdo. A veces yo puedo como cristiano discriminar o tener un sentimiento de menosprecio hacia alguien Ajá. por ser homosexual, por decir.
¿y qué pasa si mañana mi hijo, mi hija me dice, ahí está, soy, exactamente, ahí está. Ahí va a entrar el amor al diferente, ahí el amor, está. la paciencia, la tolerancia. Ahí es donde tenemos que ser siempre muy cuidadosos. Yo siempre digo, no hay que, hay un dicho, ¿no? No escupir para arriba, ¿sí? Tengan mucho cuidado, por favor. Y la prédica del domingo me encantó. El respeto hacia los padres, ¿sí? El respeto por el Día del Padre que se estuvo hablando, la introducción contando cómo los chinos y los japoneses valoran a sus padres, ¿sí? Y cómo valoran el apellido. No hacer algo malo para no dejar mal el apellido a la familia. Eso me encantó la prédica del domingo. Quiero que agarre la gente y lo traigo a colación porque la prédica del domingo, si la escuchás, ¿sí? Después de nuestro programa o antes del programa, vas a entender aún mucho más de lo que estuvimos hablando hoy. Así que aprovechala. Termino con Romanos 1:16, dice, porque señor. no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, sea judío o griego. Ahí está. El Evangelio es poder para transformar, para cambiar. Bien. El título del podcast de hoy, como siempre digo. Y yo creo que Dios cambia corazones. Listo. Ese es el título ideal para el día de hoy. Señores, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí del otro lado. Milton, un placer como siempre. Igualmente a vos, a la audiencia, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y muy contento de compartir este tiempo con cada uno. Se viene, antes de cerrar, se viene el Congreso de Jóvenes. Sí. Se viene el Congreso de Jóvenes. Va a venir vamos a tener un invitado de lujo. Jairo, no sé Yo hoy hice por acá la captura y lo quería comentar antes de que terminemos el podcast, porque los jóvenes están ahí, están muy contentos por todo esto. Jairo Santiago se llama. Santiago. ¿Sí? Se viene el gran congreso 18 y 19 de julio. Fit Impio, ahí está. Fit Impio, ¿sí? El Ministerio Conectado Jóvenes, así que ahí en la Iglesia de Dios, a ponerse las pilas, vamos los jóvenes, porque sé que hay muchos que escuchan el podcast, muchos me dicen eso en la calle. Otra de las cosas es el domingo a las 8 de la noche, como siempre. Totalmente. Sí, a no faltar, ¿sí? Y si faltás, te enganchás en YouTube, en el canal de Iglesia de Dios, donde ves espectacular, escuchás espectacular, juegos de cámara también tenemos ahora. Es una cosa maravillosa. Ahí tenemos la escuelita de fútbol. La escuelita de fútbol, sí. Sí, y la escuela bíblica. La escuela bíblica. Así que vería ahí un montón de cosas. Viene espectacular. Cargado octubre. Julio. Octubre, mirá vos, ya estamos pensando. Alguna cosa debo estar... algo ahí en octubre. Pero julio viene cargadísimo. Tenemos visita de misionero de Uganda, de África. Sí, señor. Después tenemos el congreso, después tenemos campamento de fútbol. Después se viene una venta extraordinaria y vamos anticipando ya, Vamos anticipando el embutido que se viene. Bueno, lo largamos así nomás, pero señoras y señores, ustedes que están del otro lado, no se pierdan lo que se viene cargadísimo. Antes escuchábamos en la tele lo que se viene en julio en Telefe. Bueno, lo que se viene en Iglesia de Dios, ahí está, en julio. Gracias a todos por estar. Gracias, Milton. Gracias, Santi.